por acá. Bueno, entonces de nuevo, muy buenas noches a todas, a todos, tanto los que están acá presentes, que abrieron su corazón para esta invitación en vivo, como quienes vayan a ver esta conversación, este espacio, este encuentro en diferido, va a quedar disponible en el canal de YouTube, en donde hay pues diferentes recursos y este también va a estar ahí para seguir abonando a esta conciencia universal. Muchísimas gracias. Bueno, estamos lunes 13 de abril del 2026, y estamos en esta conversación maravillosa, ¿verdad? Que pusimos por título los rituales como parte de los procesos de sanación, y para eso les comentaba yo a algunos chicos que están por acá que tuve el honor de llevar con vos, Iraida, la formación, la especialización en rituales y mandala transgeneracional en la escuela Sobelu, y bueno, que ha sido que fue una hermosísima experiencia, y justamente eso es lo que nos trae aquí, el conversar un poquitito de esto, porque creo que de alguna forma como que todos conectamos, pero no necesariamente lo tenemos como con esta claridad o con esta integración. Entonces, agradecerte que vos como especialista en esta área, desde tu formación y desde tu caminar como consteladora, como psicóloga y como especialista igual en rituales, muchas gracias por sacar este ratito para conversar, darte la bienvenida, y de una vez te doy el espacio para que si gustas presentarte y compartir un poquitito ahí de una vez de entrada. Sí, gracias, gracias por tu sí a este tema. Gracias por la invitación. Es un gusto poder coincidir y también decirle sí a este tema que me gusta y que desde muy temprano pues me conectó no solamente a nivel profesional, sino también pues a nivel personal. De hecho, comenzó a nivel personal y después lo llevé al mundo profesional, ¿no? Sí, bueno, yo me voy a amparar y voy a nutrir el título que le has colocado a este encuentro, ¿sí? Por favor, adelante. Sí, y entonces quiero comenzar primero con la palabra sanar, ¿sí? ¿Qué es sanar? Y dentro del mundo terapéutico, sanar implica un proceso activo. ¿Sí? Si entendemos la palabra sanar, implica un proceso de restauración de la salud. En el mundo terapéutico, ¿cómo restauramos entonces esa salud? Una salud que es mental, una salud que es emocional y que esto pues va a tener consecuencias favorables en el cuerpo, ¿no? Sabemos. Y a lo largo del tiempo y más ahora que hay mayor acceso a la información, sabemos de las enfermedades psicosomáticas, sabemos cómo el soma, que es el cuerpo, sí puede lastimarse, lesionarse, enfermarse por nuestros estados psicoemocionales, ¿no? Entonces, bueno, sanar en el mundo terapéutico implica entonces un proceso activo. ¿Qué significa activo? Que yo tomo la decisión, es a mi voluntad poder generar ese proceso de restauración. Y la invitación entonces en este proceso activo empieza con un reconocimiento de que algo pasa conmigo, de que algo pasa en mí. Y mediante ese reconocimiento comenzar un proceso de aceptación, de integración, que nos lleve a generar acciones congruentes a esas tomas de conciencia. Y para esto, los rituales son entonces un recurso favorable, importante para lograrlo. Los rituales, en consecuencia, ¿qué son? Los rituales existen desde que, bueno, en la historia de la humanidad están presentes los rituales. Eh, la ciencia que los trajo a mostrarlos al mundo es la antropología cultural. eh, Profesionales que se dedicaron a recoger la historia de la humanidad y se dieron cuenta de que diferentes grupos humanos hacían cosas y estudiar estas cosas los llevaron
a recoger esta información, ¿no? Cómo a lo largo de la humanidad, los diferentes grupos humanos hacían rituales. Entonces, ¿pero qué son los rituales? Bueno, es un grupo, es un grupo de acciones que se hacen intencionadamente para lograr algo. ¿Qué es este algo? Bueno, lo que inquiete a ese grupo humano, ¿sí? Bien sea pues integrar una situación difícil, pasar un proceso doloroso y que esto implique entonces lo que hoy conocemos como realizar un cierre de ciclo, hacer una despedida, darle la bienvenida a algo nuevo cuando cambiamos de etapa de vida. Entonces, digamos que en nuestra especie, como seres humanos, tenemos eso muy arraigado en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Como especie se nos hace y nos da referencia de validación, de existencia, de presencia, los actos rituales, ¿sí? Y han servido para poder atravesar una etapa de vida, bien sea para cerrarla, bien sea para abrirla. Y lo que hay en común en los rituales es un encuentro que nos ayuda a poder realizar una catarsis emocional, a poner en palabras lo que a veces las emociones no nos permiten o no sabemos cómo. Nos ayudan también a generar acciones que antes ni siquiera pues sospechábamos cómo saber hacerlo. Ujú. Y, y este conjunto de actos intencionados eh, implican entonces hacer movimientos, generar palabras, hacer frases y sobre todo en el ritual antropológico cultural, el uso de los símbolos es importante. Antes de pasar ahí, Iraida, perdón que te interrumpa, por ejemplo, incluso aclarar, porque yo siento que en algunas ocasiones hablamos justamente como, ay, mi ritual de la mañana, sacar este tiempo para hacerme mi cafecito y tomármelo con calma. O sea, ¿cómo se diferencia precisamente? Tal vez, o sea, yo sé que ya más o menos lo has mencionado justamente en tu explicación, pero ¿cómo diferenciar realmente un ritual de un hábito y de un hábito que tiene que ver con, por ejemplo, el autocuido o la reconexión con el cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? La gente que dice, oh, voy a tomar un baño o voy a ir, qué sé yo, ¿verdad? A conectar en un río y a relajarme, ¿verdad? ¿Cómo el ritual o en qué, en dónde está ese parteaguas o esta diferenciación, si es que la hay, como para ir, yo te voy a ir haciendo preguntas como también para ir guiando de que esta información pues sea también para cualquier persona que de hecho no sepa nada, porque insisto ahí, ¿verdad? En el tema de, hay gente que habla o está esta lógica o esta tónica de hacer hábitos que son de sostén para la vida misma y Ujú, ritualizarlos. ¿Qué es? O ujú. sea, cuéntanos un poquitito de eso. Sí, es muy importante tu pregunta, porque sí es verdad, a veces hacemos en el cotidiano una serie de actos que le llamamos mi ritual de la mañana, ¿no? Y no necesariamente es un ritual. Entonces, ¿qué lo diferencia? Partamos del hábito, ¿sí? Un hábito es algo que yo hago prácticamente en automático. Voy a poner el ejemplo de aprender a manejar. Cuando estamos en la fase de aprendizaje, lo hacemos en una velocidad distinta, lo hacemos con cuidado, lo hacemos, toda nuestra atención está puesta en cada movimiento que hacemos. Pero una vez que aprendemos a manejar, lo hacemos sin pensar siquiera en lo que estoy haciendo. Puedo estar pensando en otra cosa y estoy encendiendo el coche, metiendo la velocidad, ajustando el clutch o el acelerador, pero estoy pensando en otra cosa. Mi mente está en lo que voy a resolver en el colegio del niño, en la discusión que estuve con la pareja o en la cita que me espera. Mi mente está en otro lugar, Ujú. ¿sí? Y la acción que estoy generando, el cuerpo ya se la sabe.
Y por eso lo hace de manera automática, porque el cuerpo ya lo registró. Y entonces sabe a qué altura está el volante, e inclusive, bueno, para quienes no manejan, ¿verdad? Para quienes no han pasado la experiencia pues de manejar o aprender a manejar, aunque no lo hagan en su cotidiano. Pongo otro ejemplo, ¿sí? Cuando aprendes a realizar una receta, ¿sí? De cocina. Estás pendiente, tu atención está puesta a la cantidad que dice la receta, a los mililitros, al número de tazas y las cuentas, y le quitas el poquito que sobra y no sé cuánto. Pero una vez que usted aprendió a hacer esa receta, usted luego va y dice, ¿cuántos huevos fue que le eché? 3. Ah, pero tranquila, que la experiencia te dice, ¿no? Y la atención no está puesta en el cómo lo estás haciendo. Simplemente lo estás haciendo porque el aprendizaje ya está instaurado. Eso es un hábito. Lo hago de manera tal que mi mente, mi atención no está en lo que está haciendo mi cuerpo. Ujú. Mi pensamiento puede estar en otro lugar y mi cuerpo lo hace desde el aprendizaje. Eso es una. Ahora, ¿qué es una conducta ritual? Perdón, una conducta de rito, ¿sí? Porque los ritos también son distintos a los rituales. Un Mm, rito es como lo que tú estabas compartiendo. Intencionadamente me voy a echar un baño para ujú, relajarme, ¿sí? Y quizás no lo hago todos los días como hábito, pero el día que yo me intenciono a hacer este rito, lo hago. Y entonces intencionadamente voy al río, voy a la playa, voy a la ducha y me intenciono en darme ese baño para relajarme, ¿sí? O me voy a tomar el café intencionadamente para pasar un momento a solas conmigo misma, conmigo mismo. O voy a poner esta pieza musical y con un trago de ron, whisky, mezcal, tequila, depende del país donde tú estés. Entonces voy a empezar aquí a reflexionar o a pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? igual estaba pensando también incluso en el rito, por ejemplo, dentro de la tradición católica de la misa, ¿verdad? También. Exactamente, sí, por supuesto. Si lo miramos desde el punto de vista religioso, cada religión tiene sus propios ritos y que no necesariamente son, desde el punto de vista de proceso, un ritual. ¿Por qué? Porque los ritos también pasan por el proceso de aprendizaje. Es decir, esto que yo hago en la misa, ya yo me lo sé. Ujú. Y cuando el cura viene y se levanta, entonces yo automáticamente me levanto. Y cuando viene esta parte de la consagración, entonces yo me arrodillo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el ritual? El ritual es intencionado y la persona que atraviesa el ritual necesita tener conciencia de esta intención. Es decir, yo no te voy a invitar, María Julia, vamos a hacer un ritual para la prosperidad, por ejemplo. Y tú dices por dentro cuando me escuchas, bueno, pero yo soy próspera, pero está bien, yo voy a invitar a Iraida, yo voy a aceptar la invitación de Iraida y me voy a hacer ritual con ella. Mira, eso es una experiencia linda, padre, chévere, bonita, si tú quieres, y pasas un momento rico, agradable, pero eso no va a tener ningún efecto en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hablo de conciencia, y por eso el ritual es tomado de la antropología cultural para usarlo en el mundo terapéutico. Los primeros que lo usaron fueron los especialistas en terapia familiar. Y el primer caso registrado en psicoterapia clínica, ¿sí? De usar un ritual para la atención fue con un caso de anorexia. Entonces, ¿qué significa esto de tener conciencia, de tener intención para generar el ritual?
que la persona es importante que en sí misma acepte que lo necesita, ¿sí? Ujú. Necesito algo que me ayude a, dos puntos, lo que tú necesites arreglar. Ese punto de conciencia es importante, ¿sí? Porque eso va a hacer que tu atención como proceso psicológico se active. Atención, ¡pum! Mi mente está aquí, en esto que está sucediendo, ¿sí? Y lo empiezo a transitar un poco lo que mencionabas también corporalmente, ¿verdad? Registrando y diríamos en programación neurolingüística como anclando también la información de lo que sea que se esté utilizando como metáfora en el mismo proceso, en este conjunto de acciones que decías. Sí, estás mencionando algo también significativo, María Julia, las metáforas. ¿Qué me regalan las metáforas? Las imágenes me regalan metáforas. Las frases comparativas me generan metáforas en el proceso. Los símbolos. Fíjate, el ritual eh, que se usa en psicoterapia no siempre va acompañado de la representación simbólica. Igual como el ritual que se usa en constelaciones familiares, no siempre va acompañado en una representación de un símbolo para algo. Depende del tipo de constelación que también estés haciendo. Sí, para quienes no conocen constelaciones familiares, digamos que se dan a conocer al mundo mediante la dinámica de grupo, es decir, en taller con personas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las constelaciones han ido evolucionando como cualquier metodología, ¿verdad? Entonces ahora este recurso, esta ayuda para la vida, no solamente se desarrolla en talleres con personas, sino que también se han llevado a sesión individual y para lograrlo en sesión individual, entonces los consteladores se sirven de símbolos, de objetos terapéuticos, de otro tipo de recursos a nivel de representación simbólica para generar los procesos. Entonces, ¿qué sucede? Que el uso del símbolo en los rituales es importante, es significativo, porque ayuda a incrementar esas metáforas de las que tú mencionas, María Julia, ¿sí? Las metáforas son recursos que activan procesos inconscientes. Entonces el inconsciente se despierta con imágenes, se despierta con colores, se despierta con olores, se despierta con las sensaciones en el cuerpo. Con Entonces, sonidos también. con sonidos, exactamente, ¿sí? Más allá de lo que pueden activar las palabras, que es lo que, digamos, usualmente, pues usamos en la psicoterapia, el uso de la palabra o el uso del dibujo, ¿no? Depende del tipo de psicoterapia que se realice o de la técnica terapéutica que se acompañe. Entonces los rituales, se ha comprobado y hay estudios que hablan sobre esto y en la misma práctica, y a quienes he tenido el honor de acompañar mediante el uso de rituales, sí puedo validar lo que en muchas investigaciones está escrito, ¿verdad? Y en muchas teorías también, que tiene un efecto terapéutico importante en la persona. ¿Por qué? Porque te conecta más rápido con recuerdos que te llevan a conectar emociones, que te llevan entonces en el proceso ritual a poder elaborar mediante la palabra lo que va sucediendo en el mundo interior. Lo que observa la persona en esa representación simbólica mediante ese objeto, el significado que le da mediante ese símbolo a lo que ocurre, ¿sí? Entonces se convierte en una experiencia sagrada, me gusta usar esa palabra para estos procesos, porque un ritual tiene esa característica, a diferencia del hábito.
A diferencia del rito, el ritual es un momento de intención consciente, de voluntad de atravesar el proceso, en donde se desnuda tu corazón, tu mundo interior de una manera, y por eso le llamo sagrado, que el otro va acompañando momento a momento, pasito a pasito, sirviéndose de estos recursos visuales o sonoros, ¿sí? Para acompañar ese tema en particular, esa situación en particular que la persona está viviendo y quiere que sea diferente en su vida. A mí me encanta escucharte porque en realidad, digamos, voy como armando justamente toda esta lógica de la experiencia y de cómo, y de la fuerza, ¿verdad? Y de cómo el ritual puede venir a exponenciar cualquier trabajo o acompañamiento terapéutico que podamos hacer. ¿Qué tan elaborada tendría que ser esta parte del acompañamiento o qué tan elaborado tendría que ser el ritual, diríamos, para que tenga efecto? Mira, eso va a depender de la necesidad y del tema en cuestión a acompañar, ¿no? A veces hay rituales en donde solamente usamos tres elementos simbólicos. Por ejemplo, una persona que quiere ayudarse a terminar de elaborar un proceso de duelo, por ejemplo, y tiene Ujú, muy claro que lo que le tiene atorado en su diario vivir es este duelo que no termina de completarse. ujú, Entonces, a veces con tres elementos simbólicos es suficiente, ¿sí? Para acompañar el duelo. Entonces, por ejemplo, podemos usar la representación simbólica de lo que se perdió, ¿sí? Sea una persona, sea algo significativo. Eh, en el mundo terapéutico hablamos de pérdidas reales y simbólicas. ujú, Las pérdidas reales es cuando hemos perdido físicamente a un ser querido, bien sea porque murió o bien sea porque esta persona migró y la experiencia es de pérdida porque no te volví a ver y no puedes regresar y por eso no nos podemos encontrar de nuevo físicamente, sí, para un abrazo, para una mirada, para sentirnos cerca, aunque ahora pues la tecnología nos ayude a acortar esas distancias, ¿no? Con las ujú, videollamadas, con los textos, etcétera. Las pérdidas reales ante la muerte o las pérdidas simbólicas en esto de perder algo que es significativo y sobre lo cual yo no tengo el contacto de nuevo en mi diario vivir. Entonces, depende pues del tipo de pérdida, podemos usar los elementos simbólicos. Iba a ujú, colocar el ejemplo de alguien que todavía pues no supera la muerte de alguien, ¿verdad? De un ser querido. Bueno, entonces podemos apoyarnos en representar a la persona fallecida con un objeto terapéutico que puede ser, bueno, yo tengo aquí a mano pues algunos ejemplos en el mundo terapéutico. Hay distintos objetos de los cuales nos podemos servir, entonces hay muñecos de diferentes formas y tamaños que algunos son de trapo, otros son de plástico como este. Eh, los objetos, los muñecos Playmobil también son muy usados en el mundo terapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, depende de lo que necesite la persona representar, podemos usar ese objeto de figura humana que le pueda dar vida en la psique a esa persona. Depende de la necesidad, a veces también podemos trabajar con una fotografía. De ujú, hecho, en algunos ritos funerarios, y depende del tipo de muerte y también de la cultura o la religión, pues a veces se hace con la fotografía de la persona, ¿ok? ujú, Entonces también en el ritual terapéutico podemos usar los objetos para representar al ser querido que murió o mediante pues una fotografía como el primer elemento simbólico a usar en el ritual. Podemos acompañarnos de un tapetito, bueno, tapete,
em, em, Cuerda, tal vez. ¿cómo? Las cuerdas para dividir como los espacios. Mecate, no sé. Sí, pudiera ser una cuerdita o mecate, pero lo haría, Ah, bueno, digamos, pensando en que sean tableros, sí. Ujú, correcto. eh, bueno, le estoy hablando a una audiencia que no sé si conoce constelaciones familiares, Varios de entonces, aquí, te voy a comentar, bueno, varias de las personas que están aquí conocen constelaciones, por lo menos creo que sí, la mayoría, y ok, hay varias de las personas acá que se están formando conmigo con constelaciones y justo este mes estamos hablando de rituales, estamos viendo cómo ok. explorando esta parte. Entonces creo que podríamos entrar un poquitito también ahí en este detalle. Por eso es que cuando estabas hablando del tapete, yo inmediatamente recordé lo de la cuerda para dividir a veces temporalidades, Sí, ok. como, Bueno, pero entonces perdón. lo voy a hacer de manera general para quienes lo van a ver en diferido. Sí, sí, por favor. Eh, lo que menciona María Julia en el mundo de las constelaciones familiares en sesión individual digamos que también en taller, pero sobre todo en sesión individual, donde se usa el recurso de los objetos para acompañar las constelaciones. eh, lo que María Julia menciona como tablero es esa mesa de trabajo o esa superficie que colocamos sobre una mesa para poder generar la constelación. Entonces, como segundo elemento simbólico, podemos usar una cuerda para delimitar ese espacio de muerte en el que está la persona. Bueno, voy a corregir mis palabras, porque Ujú, bueno, también depende de las creencias, ¿no? Pero sí generar la representación simbólica del espacio de muerte. Eso es lo que queremos en el ritual, que la persona pueda mirar, el que está atravesando la experiencia, que pueda mirar a este ser querido en la realidad que ha vivido, que su cuerpo físico entró en ese espacio de muerte. Entonces lo hacemos la representación simbólica de ese espacio de muerte con el tapetito, con la cuerda, con una alfombra, ¿sí? Que genere ese espacio para diferenciarlo del resto. ujú, Y la persona entonces pueda hacer una despedida consciente. A veces sucede en los momentos de duelo que la muerte nos confronta con la finitud de la materia. Y esta confrontación nos lleva a resolver también temas que tienen que ver con la materia. Es decir, si tengo que resolver toda la logística de lo que va a ser el rito funerario y depende de mi religión y de lo que diga la familia y de lo que, o ujú, el deseo de la persona, de su voluntad al morir, entonces no hay espacio para la emoción en ese momento, ¿no? A veces sucede que tras la muerte vienen más problemas que resolver y entonces digamos que el espacio que nos generamos es para resolver esos problemas pendientes que quedaron, ¿no? Quizás es una herencia, quizás es una deuda, quizás es algo que no se pudo concretar. Entonces, esto que se genera en lo cotidiano tras la muerte es lo que a veces nos va, digamos, como haciendo el camino de estos distintos, le voy a llamar obstáculos, que no nos permiten estar presente conmigo misma, conmigo mismo, para vivir a plenitud esa experiencia. ¿Sí? Entonces el ritual favorece la elaboración de ese duelo que quedó pendiente y quizás ujú, por eso a la persona le ha costado salir de ese dolor. Otro tercer elemento simbólico que podemos usar en este ritual es el elemento del sonido, ¿sí? ujú, Entonces, un ritual básico para elaboración de duelo puede facilitarse con esos tres elementos simbólicos. Habrá personas que necesiten quizás de otros recursos simbólicos para poder transitar el duelo, ¿no? Por eso te comentaba al principio de esta respuesta que va a depender del caso y de lo que necesite la persona.
pero sí es verdad que en la formación en rituales hay una estructura básica de lo que necesitan ciertos temas que por lo general pues miramos en consulta, ¿no? Y muchos de los temas que con frecuencia se miran son estos duelos no elaborados, ¿no? Ujú. Estos Incluso, procesos. ajá, incluso, ¿verdad? Esto que en algún momento nos compartías, bueno, la formación y que también es, a mí me quedó como muy claro, el tema de por qué es que una constelación, o más bien, te invito a esa reflexión. ¿En qué se diferencia una constelación familiar, que es este espacio particular, de un ritual? ¿Qué Mira, hace diferente a un ritual de la constelación o a la constelación de un ritual, como sí, queramos? sí, no, no, es importante tu pregunta. Mira, una constelación familiar, Bert Hellinger, voy a citar al maestro, sí, a su creador. Bert Hellinger es el que crea las constelaciones familiares. Y cuando a él se le pregunta acerca de su método, porque es un método, él mencionó algo importante. Él dijo, sí es un método, es una metodología que cree, pero no me gusta llamarla método, me gusta llamarla una ayuda para la vida. Y con esto él marcó un referente importante, que esta metodología estaba abierta, al llamarla ayuda para la vida, la abrió para que cualquiera que quiera poner al servicio esta ayuda para la vida, ponerla al servicio para acompañar a un otro, es bienvenido. ¿Qué quiso decir el maestro? Que esto no era exclusivo para quienes académicamente tenían un perfil de psicólogos o psiquiatras, ¿no? Pero realmente desde el punto de vista, digamos, a ver, desde el punto de vista del recurso, de la herramienta, sí es una metodología de acompañamiento. ¿Por qué es una metodología? Técnicamente, porque tiene unos pasos a seguir, tiene un principio y un final, Ujú, tiene en este principio y en este final una serie de pasos que es importante que deben seguirse en un orden establecido para poder tener este final, ¿sí? Entonces, ¿qué se diferencia un ritual a una constelación? La constelación como proceso tiene inmerso sus propios ritos. ujú, Y ya dimos la diferenciación de los ritos a los rituales, ¿verdad? Entonces, la diferencia esencial es que una constelación familiar se hace con la finalidad de que la persona pueda descubrir cuál es la dinámica familiar que inconscientemente le está atorando en este tema que trae a constelar, en esto que le sucede en su vida, que se manifiesta como dolor, como sufrimiento, como esta dificultad para poder avanzar en la vida y crecer en aquello en donde quiere crecer, bien sea en su negocio, bien sea en su salud física, en sus relaciones de pareja, con los hijos, con los hermanos, etcétera. ¿Sí? ujú, ujú, Un ritual no va a mostrar ninguna dinámica familiar. Un ritual es, voy a atender esto que este cliente o este consultante necesita. Ah, mira, ¿qué necesito? Terminar de hacer el duelo, que yo estoy atorada en esto, María Julia, ¿no? Ah, ¿qué necesito? Mira, me doy cuenta que siento que voy a enloquecer porque tengo tres bocas que alimentar y todo lo que hago, todo el dinero que me entra se me va como agua, ¿no? Pero ya yo estoy consciente, ¿qué es lo que necesito? ¿Sí? ¿Ok? Eh, Mira, tuve un divorcio y quiero despedirme de esa etapa de mi vida. Ah, bueno, vamos a hacer un ritual, ¿sí? Ahí no vamos a mirar dinámicas inconscientes ni dinámicas ocultas, no, no. La persona tiene claridad
de lo que necesita y lo que requiere, está consciente de sí mismo en lo que emocionalmente le sucede. Tengo miedo, ya Ujú, quiero cerrar este ciclo, me siento en frustración, no sé qué, etcétera. En una constelación familiar no. La persona viene con un tema que ha tratado de resolver de diferentes formas y no lo ha alcanzado y se da cuenta de que a veces esto ya se está convirtiendo en un problema mayor porque ve las consecuencias en su vida, ¿sí? Y no lo ujú, ha podido resolver desde otras técnicas, en la psicoterapia no lo ha podido resolver. Mira, tengo un año en terapia y esto sigue igual, ¿no? O mira, tengo ya he hecho varios cambios en mi vida, he tomado decisiones importantes y yo sigo repitiendo este patrón de conseguir parejas celosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es digno de una constelación. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder traer a la conciencia de ese consultante lo que inconscientemente ujú, su dinámica familiar pudiera estar atorando en este tema, donde esta persona ha hecho de todo y no ha podido salir de eso, y no sabe pero ni por dónde. No entiende qué es lo que le está pasando. Lo ujú, único que sabe es que esto genera sufrimiento en su vida y ujú. que esto no le deja avanzar. Estaba pensando incluso que en este escenario de no sé qué es lo que pasa, pongamos el mismo tema de repetición del patrón de pareja, que es un tema bastante común. Sí, al menos me parece ahí que hay como este grado de conciencia de, a ver, de reconocer de que hay un patrón, ¿verdad? Sí, pero ese grado de conciencia no es suficiente para hacer un ritual. No. Exactamente. ¿Por qué no va a ser suficiente? Porque la persona sabe que este patrón se repite, es decir, ya van cuatro parejas celosas, por ejemplo, ¿sí? Ujú, Pero yo todavía no sé qué es lo que me lleva a mí a elegir a esas parejas que terminan siendo celosas, ujú, porque yo le digo sí a esas personas, ¿sí? correcto. Si yo hago un ritual, ¿para qué haría yo un ritual? Iraida, quiero salir de este patrón. Sí, mi amor, pero el ritual no es mágico en ese sentido, ¿sí? Ujú, ¿Sale? muy bien. Sí. Y también, bueno, perfecto. Y ahora aprovechando como para unir las dos cosas, teniendo la claridad de la diferencia que hay. ¿Cuándo integrar un ritual dentro de una constelación y cuándo no? Mira, Bert Hellinger decía, y él escribió varios textos en relación a los órdenes de la ayuda. Ayudar es un arte. Y en el ámbito de las constelaciones familiares, esa ayuda no es como la ayuda que prestamos en la psicoterapia o en otras metodologías de acompañamiento. Bert Hellinger busca con las constelaciones familiares que la persona se haga cargo de sí misma, llevándolo a lo que él llamó a un amor adulto, ¿sí? Es decir, reconociéndose hijo Ujú, y en ese reconocimiento, en la medida de las posibilidades, restablecer el orden que se quebró con el amor ciego. Déjame poner un poquito de contexto. Lo que Bert Hellinger llamó como órdenes es que él descubre que las familias se sostienen, así como la naturaleza se sostiene por los diferentes ciclos de las estaciones, por ejemplo, él descubrió que en la naturaleza de las dinámicas de las familias se sostienen mediante leyes. Estas leyes, posteriormente, él las llamó los órdenes del amor. ¿Por qué las llamó así? Porque estas leyes, él descubrió que tenían que ver
con todos tienen derecho a pertenecer, eso es una ley en el sistema familiar. Todos tienen derecho a pertenecer. Otra ley es, todos tienen derecho a ser justamente tratados. Y la otra ley es que es importante saldar cuentas, el equilibrio entre el dar y tomar. Tres leyes. Pero Hellinger decía, y lo dejó por escrito en sus textos, que la persona en su conciencia personal es tomada por una conciencia mayor, la conciencia del clan. Ese es otro aporte de las constelaciones. Esta conciencia del clan tiene que ver con estas leyes que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, esa conciencia de clan opera en el inconsciente de la persona. Por eso él le llamó ciego, porque no se da cuenta. Y le llamó amor, porque en nuestra especie humana, si algo eh, tenemos como naturaleza, es que somos seres sociales. Nuestra supervivencia, nuestra sobrevivencia es inherente a la comunidad. Es decir, solo no puedo sobrevivir en una realidad biológica. Yo nazco y necesito de un adulto que me cuide, me alimente, me sostenga. Un becerrito nace y ya sepa y va solito a comer y a mamar de la vaquita. ¿Sí? Otras especies sí, nosotros no. Necesitamos ser acompañados para sobrevivir, por lo menos los primeros 6 años de la vida. Imagínate. Y a veces tenemos 50 y todavía estamos ahí, ¿no? Y bueno, pues dependiendo pues también de las circunstancias del nacer. Hay quienes pues nacemos con ciertas limitaciones fisiológicas, físicas, que necesitan el acompañamiento de otro para poder sobrevivir. Entonces, esta sobrevivencia, Bert Hellinger la miró dentro de estas leyes y le llamó amor. Él decía, cuando nacemos, desde que llegamos a esta vida, ¿sí? Al nacer, somos parte de una comunidad que empieza con papá y mamá, conocidos o desconocidos. Iraida, es que yo nací y me dejaron tirada allá en la esquina de la avenida. Sí, pero biológicamente tú tienes a un padre y una madre, aunque no los conozcas. La realidad biológica tiene fuerza sobre nuestro sistema psicoemocional, aunque no lo parezca. Además, bueno, aunque no lo parezca a la luz de teorías pasadas, pero hoy hay nuevos mapas que nos ayudan a comprender esto, ¿sí? Desde la neuropsicología, desde la biodecodificación, desde otros y tantos mapas, ¿no? La teoría del soma, etc. Pero bueno, recapitulando esto, para darles contexto, para poder acompañar la inquietud de María Julia, ¿cuándo es importante acompañar un ritual en una constelación? Perdón, ¿cuándo es importante emplear un ritual dentro de una constelación familiar en el uso de los elementos simbólicos? Porque las constelaciones tienen sus propios rituales de acompañamiento, ¿sí? Entonces, este contexto, y para terminarlo, ¿sí? Esto que dice Bert Hellinger, que le llamó amor, tiene que ver con esta pertenencia. Mira, yo nací y ya yo sé que yo tengo una papá y una mamá, aunque no los conozca, y si los conozco, bueno, qué dicha, ¿verdad? Y estos me han dado una familia. Ya, desde ese espacio de vida, ya yo estoy siendo sostenido. Y esto en la experiencia psíquica y en la experiencia del alma, como lo llamó Bert Hellinger, concepto que retoma de Carl Gustav Jung, en el mundo terapéutico. Entonces dice, mira, esto se vive desde un profundo amor. El amor vincula. Entonces esto es una mirada al vínculo.
¿Sí? Ok. Contexto concluido. Vamos a mirar la respuesta entonces dentro de este contexto. Decía el maestro, menos es más. Y en esto del ayudar al otro. Entonces la pregunta es, para responder a esta pregunta, es importante preguntarnos, Ujú, ¿qué necesita el consultante y su sistema familiar? Porque en constelaciones, a diferencia de otras metodologías de acompañamiento, la mirada no está solamente sobre la persona que viene a constelar. La mirada está puesta, lo que Bergelinger llamaba, la empatía es al sistema familiar. Es decir, los miro a todos los que están representados de ujú, su familia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hacer un ritual? Cuando este sistema necesite fuerza para moverse. Cuando este consultante necesite, ¿sí? Amplificar su poder, su movimiento para encaminarse a ese proceso de sanación. Entendido como lo que hablamos al principio, ¿verdad? El hacerme responsable. Entonces el ritual va a favorecer, a incrementar esa toma de conciencia que él ya tomó en la constelación y que necesita ser amplificada para que la constelación pueda moverse y encaminarse a esa imagen de solución que en la jerga de constelaciones así lo conocemos, aunque la constelación en sí misma no va a solucionar nada. La constelación es una toma de conciencia, ¿sí? Técnicamente le llamamos imagen de solución porque la primera que coloca la persona, que es el conflicto que vive, termina de una manera distinta, que le genera al consultante un estado emocional diferente. ¿Sí? ujú, Entonces el ritual va a favorecer la dinámica de la constelación siempre y cuando sea necesario desarrollarlo usando una representación simbólica distinta que intencione esa toma de conciencia para amplificar el movimiento. Y entonces lo intencionamos para que se pueda elaborar ese duelo que no pudo y que surgió como dinámica oculta, ¿sí? Es decir, que este duelo no resuelto es lo que realmente está atorando a la persona a que no se quede en vida de pareja, por ejemplo, ¿sí? sí, Entonces, introducimos los elementos simbólicos para intencionar esta elaboración de duelo apoyándonos en, por ejemplo, esos tres elementos simbólicos que mencioné al principio, ¿sí? Entonces colocamos un tapetito, colocamos la representación, si la persona pues tiene a mano la fotografía, si no pues un objeto o si no pues a otra persona que venga y lo represente y colocamos entonces una pieza musical que favorezca la conexión ujú. para poder hacer esa despedida. Sí, recuerdo perfectamente y se lo compartí también a los chicos en una constelación justamente de una persona migrante que ama muchísimo Costa Rica, pero bueno, su origen, pero nada, ¿verdad? Más bien su origen es de suramericano, esa persona es de Chile, y cómo transitar, por ejemplo, un caminar utilizando igual en el sonido de fondo, pusimos el himno de Chile como esta mirada y conexión con la madre patria y cómo irse moviendo, porque bueno, ya esta persona tiene muchos años de vivir en el país, tiene hijos, ya está nacionalizada y demás, pero era como más bien incluso el ejercicio de integrar más bien su historia y su memoria ancestral chilena, porque en realidad se siente más tica, ¿verdad? Y más cómoda incluso estando en este país. Entonces, cómo a veces puede ser un elemento, como decís,
menos es más y puede ser un elemento muy concreto y muy puntual dentro del movimiento de la constelación que ayude a Ujú, afianzar justamente esa conciencia y a darle un poco más, aún incluso de sostén desde el inconsciente de lo que se está haciendo hacia esa imagen de resolución. ujú. Sí, exactamente. Qué lindo este ejemplo que nos compartes, María Julia. Sí, así es. Un solo Y elemento simbólico bastó para darle fuerza a ese movimiento, a ese ritual. Ujú. y para integrar también, que al final de cuentas es como lo sustantivo. Te quería, porque ya vamos a tener una hora de estar conversando, entonces te quería ir haciendo una pregunta y como para ir también haciendo el cierre. Sin embargo, no sé qué tanto esta pregunta vaya a ser de cierre, pero bueno, igual te la planteo. Porque te quería preguntar como que hablaras un poquito de la tipología, ¿verdad? Esto que mencionabas, están los de transición, ¿verdad? Como los rituales que utilizamos para transicionar momentos de nuestra vida. Em, y demás, si podríamos hablar tal vez un poquito de ahí. Y también un poco me surgió, ¿sabes? Como esta inquietud de cuando hay procesos tipo talleres abiertos en donde se utiliza un mismo ritual para todos los participantes. O si eso más bien se consideraría como un rito, ¿sabes? Como, qué sé yo, ¿verdad? Recuerdo yo que en una formación que tomé hace un montón de años, como 10 años, hubo una actividad en donde se trabajó con afirmaciones positivas y básicamente todos pasábamos como por no por las mismas afirmaciones, pero sí, digamos, como por la misma dinámica a partir del sostén de los compañeros. Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, estas dinámicas en donde el taller es un espacio, ¿verdad?, que está tratando de utilizar un ritual termina siendo verdaderamente como efectivo o de conciencia, a pesar de que la persona lo está eligiendo y está yendo ahí, pero los elementos simbólicos están siendo como más generalizados. Mira, yo creo que es importante diferenciar un ejercicio de dinámica de grupos a un ritual colectivo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Todos los ejercicios de dinámica de grupos que quieras hacer, chévere, ¿sí? Eso no es un ritual para hacerlo en colectivo. Un ritual necesita intención, necesita conciencia del que lo está atravesando, necesita una representación simbólica intencionada a ese tema en particular que se Ujú, está atendiendo. Y ese tema en particular que se está atendiendo es importante que sea aceptado por el colectivo, ujú, ¿sí? Los tipos de rituales, mira, hay muchos tipos de rituales. Depende desde la óptica que lo mires, ¿sí? Si lo miro desde la psicoterapia clínica, digamos que los rituales, pues básicamente van a atender procesos ¿cómo se llama esto? De lo, bueno, antes de decir estos tipos, es importante también un pasito previo. ¿En qué contexto estamos mirando los rituales? ¿Sí? Si estamos mirando los rituales en un contexto antropológico cultural y estamos hablando de chamanismo, eso es otra cosa. Si ujú, estamos hablando de los rituales en un contexto terapéutico, bueno, en este contexto terapéutico, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un contexto de psicoterapia, estamos hablando de un contexto de constelaciones familiares, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ujú. Entonces, yo lo voy a enmarcar en el ámbito terapéutico. Se quedó pegado, ¿verdad, chicos? ¿Alguien me confirma? Para saber si soy yo. Hola. Ay, listo. Mira, se quedó pegado el internet un momentito. Ujú. Tienes el micro cerrado, estabas comentando. Ah, perdón, solicitar, ya, listo.
Ujú, Ya listo, muy bien. Entonces sí, estaba comentando que lo voy a enmarcar los tipos de rituales dentro del contexto de terapéutico en una mirada de las constelaciones, ujú, ¿sí? Dado pues el público que te escucha. ujú, Entonces, dentro de las constelaciones podemos usar, o por lo general se usan dos tipos de rituales, ¿sí? Los rituales de transición que nos ayudan a cerrar ciclos y los rituales de continuidad que nos ayudan a tomar fuerza para caminar lo que se necesita caminar en ese momento de vida, ¿no? ujú. Perfecto. Sí, hay una pregunta, tal vez y con esto ir haciendo cierre, dice Adri, ¿cómo poner velas a los ancestros honrando algún tema en particular? Mira, mm, las velas traen el fuego y la metáfora del fuego básicamente pues habla de vida, ¿no? Somos una chispa de vida. Me gusta mucho el video que grabaron unos genetistas eh, cuando, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se hace una chispa. ¡Boom! Somos una chispa. Nuestra fecundación, nuestra vida es una chispa. Entonces, desde lo antropológico cultural, el fuego es vida. El fuego es un llamado a ese latir de la vida, a ese calor que Ujú, nos une, que nos reúne. Nos sentamos alrededor del fuego para calentarnos, para compartir una experiencia. El fuego como recurso para mirar en la oscuridad. Entonces, esa luz que le vamos a colocar a los ancestros, ¿para qué es? Es para honrar la vida que nos dieron. ujú, Adri lo coloca en para honrarlos. Pero ¿qué quieres honrar? ¿Qué quieres honrar ujú. de ellos? ¿Quieres honrar tu vida? ¿Quieres honrar lo que ellos hicieron para abrir camino? ¿Quieres honrar su vida difícil? ¿Qué quieres honrar específicamente? Entonces, tú preguntas cómo colocar la vela. Primero aclara tu intención. ¿Qué es lo que quieres honrar realmente en ellos? Y esa intención es lo que realmente va a tener fuerza cuando tú tomes tu velita y la enciendas. Plum. Primero tener clara la intención, qué quieres honrar en ellos y encenderla desde tu corazón en ese sentido, ¿sí? Sí. Eso sería lo primero. Mm. Y Daina, tal vez más bien para igual no tomar más tiempo y no abusar de toda tu amabilidad. Una, a ver, un compartir que vos nos puedes regalar en razón de, no quiero que termine esta plática sin que ustedes se lleven claro esto en relación a los rituales, como lo que vos diríamos como esta parte tal vez que puede ser o que ha sido incluso para vos en tu transitar y que también te conecta y te apasiona con este tema. A ver si entiendo tu pregunta. ¿Quieres que comparta una experiencia personal en relación a los rituales? ¿Cómo ha sido para mí acompañar desde este saber? Es que en realidad mi pregunta es más que pregunta, es una invitación específicamente ambigua, en donde lo que te estoy invitando es a que nos compartas desde tu sentir y desde tu conciencia el valor y la fuerza que vos has encontrado en los rituales y en tu caminar como terapeuta y como persona también. Sí, bueno, los rituales han representado para mí la validación de que cuando hay voluntad es, es como el superpoder que tenemos, ¿no? Nuestra voluntad. Porque los rituales exigen voluntad, voluntad de estar presente. Los rituales exigen presencia. Porque si no es un acto, es un hábito, es un rito, ¿sí? Los rituales hablan de esta invitación a estar presente conmigo mismo y con lo que está sucediendo. Y eso amerita voluntad, la presencia amerita voluntad.
Estoy aquí pensando en ti, en esto, mi pensamiento, mi sentimiento, mi palabra, mi acción están alineados en esta intención y eso tiene poder. Entonces los rituales me han conectado con ese poder, con el poder de ser congruente, de tener presencia. Y eso ha marcado un antes y un después en mi vida personal y en mi experiencia profesional en acompañar a otros, tanto en la psicoterapia como en los procesos de constelaciones familiares. Eh, He podido mirar el efecto que esto ha tenido en cambiar pensamientos, en cambiar posturas, en cambiar juicios, en poder alimentar conductas que enriquecen el bienestar, porque el ritual es una experiencia corporal, Ujú, no solamente queda como un pensamiento abstracto, y eso lo diferencia de una visualización, ¿sí? De una meditación. El ritual es una experiencia del cuerpo. El cuerpo atraviesa la experiencia. Y quizás por eso las constelaciones tienen tanta fuerza como metodología de acompañamiento, porque te mueves en el espacio en el que estás relacionando tu mundo interior con aquello que está representado. ujú. Eso es lo que te puedo decir. Mm, No, muchísimas gracias. Aquí Adri, bueno, preguntaba que de esto ya le contestaba, ¿verdad? Precisamente de que tal y como lo mencionabas vos, va a depender, o sea, una vela o cualquier otra cuestión que podamos utilizar y que estemos intencionando incluso como conjunto de acciones, un poco cerrando con las palabras que nos compartías en un inicio, van a ser realmente llevadas a un buen puerto a partir de esta voluntad que tiene detrás el sostén intencionado de algo y que esto es lo que puede hacer precisamente que cambie o que se transforme justamente pues la memoria corporal y la conexión que tenés con ese algo que estás eligiendo transformar. Iraida, yo muy agradecida, podría seguirte escuchando, pero ya el tiempo apremia. Muchísimas gracias por este espacio, por este compartir. Espero de verdad que, bueno, que la vida esté sonriéndote ampliamente y de verdad también espero poder coincidir pronto en algún otro espacio contigo. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Amén, amén. Gracias a ti por invitarme. Un honor abrirme las puertas a tu audiencia, a tu grupo. Un placer y aquí a tus órdenes. Muchas gracias por el No, recibimiento y la atención. muchas gracias. Feliz noche a Chao, todos. chao. Feliz Gracias. noche. Bye.